Como les había comentado, vamos a transmitir un poco los avances, digamos, o los resultados de las negociaciones con China y Costa Rica, que ya los tenemos suscrito y que ya inclusive en el caso de China pasó ya todo el proceso interno, tanto en China como en Ecuador, y está por entrar en vigencia ya el próximo mes, el 1 de mayo. Y en el caso de Costa Rica, que está en proceso de rigor, ya pasamos el nivel de nuestra Corte Constitucional como de nuestra Asamblea. Estamos esperando que culmine el proceso en Costa Rica para ponernos de acuerdo ya cuando entraría en vigencia el acuerdo. Antes de entrar específicamente a los acuerdos de China y Costa Rica, quiero un poco explicarles o darles, digamos, alguna información con respecto a la visión general en materia de la agenda comercial del Ecuador y cuáles son los objetivos que buscamos. Dentro de la agenda comercial está atrás de ella varios objetivos de política pública que que se viene empujando, digamos, ya desde hace un tiempo atrás. Cabe mencionar que el impulso de la agenda comercial no solamente ha sido de este gobierno ni del anterior, sino se está constituyendo, se está construyendo ya una política de Estado a través de estos instrumentos comerciales. Lo comenzamos en el gobierno de Rafael Correa, cuando se aprobó el acuerdo con la Unión Europea. Luego, en el siguiente gobierno de Lenín Moreno, se aprobaron dos acuerdos, como fue el de EFTA, el de Chile, igualmente el de Chile, perdón. Luego, con el gobierno de Guillermo Lasso, se impulsó el de China, el de Costa Rica, y hoy estamos impulsando otros procesos. También me estoy olvidando el de Reino Unido, que también se lo aprobó en el gobierno de Lenín Moreno. Es decir, estamos construyendo una política de Estado alrededor de estos acuerdos comerciales. ¿Y cuáles son esos objetivos de política pública que buscan esta agenda comercial? Primero, un objetivo sustantivo, ¿no? Que es el de incrementar las exportaciones y mejorar el acceso real a los mercados, potenciando, por supuesto, la búsqueda de una diversificación tanto de nuestros productos de exportación como también de nuestros mercados. Aquí lo que pretendemos y buscamos con los acuerdos comerciales es reducir las barreras arancelarias y no arancelarias que muchas veces limitan el acceso de nuestros productos hacia los principales mercados con los cuales hemos construido esta agenda comercial, mejorando también algunos procesos en cuanto a la habilitación de los productos de materia sanitaria y fitosanitaria y también aquellos relacionados a los temas de calidad. Un aspecto creo que importante que mencionar es que cuando se estructura esta agenda comercial, se la mira desde varias ópticas, ¿no? Uno, la capacidad de compra que tiene el mercado con el cual estamos negociando. Y generalmente en algunos de estos procesos, los ingresos per cápita de los consumidores de estos países son altos y por tanto tienen un alto poder adquisitivo. Tal es el caso de China, de Corea del Sur, a pesar de que Costa Rica está en la región latinoamericana, también tiene un importante ingreso per cápita y un importante poder de compra. Por otro lado, también lo que buscamos es establecer oportunidades para todos los sectores productivos, tanto agrícolas, pesqueros y manufactureros. Y por esa razón hemos hecho una agenda diversa, no solamente con países grandes como el caso de China, en donde las oportunidades se presentan de una manera más abierta para los productos agrícolas y pesqueros, sino también con países de la región, como por ejemplo el caso de Costa Rica y hoy que estamos tratando de empujar el inicio de negociaciones con República Dominicana, en donde el sector manufacturero tiene mayores oportunidades que los agrícolas. Entonces, estamos construyendo, también hemos construido una agenda que busca dar oportunidades a todos los sectores productivos. Por otro lado, también buscamos generar crecimiento económico y mayores plazas de empleo. Indudablemente, un acuerdo comercial que nos permite reducir las barreras arancelarias, que nos permita incrementar nuestras exportaciones, va a tener un efecto positivo en el Producto Interno Bruto, va a tener un efecto positivo en la inversión y por ende en todas las variables macroeconómicas que permitan ir generando sostenibilidad a la economía del país. En relación al empleo, tenemos datos de la OIT, por ejemplo, en el sentido de que las empresas que exportan pagan mejores salarios que aquellas empresas que no lo hacen. Y también según un reporte del Banco Mundial,
2 de cada 10 empleos son generados directamente por las actividades de exportación. A esto hay que sumar, por supuesto, también las actividades indirectas que están vinculados a los sectores de exportación. Buscamos también promover y fortalecer la internacionalidad de las pymes. De nuestra información que tenemos levantada acá en el ministerio, 8 de cada 10 empresas que exportan forman parte de este grupo, del grupo de las MIPYMES y de los actores y de las AEPIS, que son los actores de la economía popular y solidaria. Igualmente, este sector representa el 90% de los empleos que se generan, perdón, el 90% de las empresas que están constituidas del país y el 60% del empleo que se genera acá. Vale, Buscamos, buscamos para, justamente que ¿qué alguien dice? tiene prendido el micrófono, por favor, si lo pueden apagar. Muchas gracias. Buscamos con esta agenda comercial promover justamente la internacionalización de las pymes y como lo van a ver más adelante, tanto en el caso de China como en el caso de Costa Rica, también hay una participación importante de las MIPYMES en el número de empresas que se exportan hacia esos mercados. Por supuesto, promover encadenamientos productivos y nearshoring, particularmente en las economías latinoamericanas, y ese es uno de los objetivos que buscamos con el acuerdo con Costa Rica, el poder generar esos encadenamientos, esas articulaciones sectoriales en las cuales pues, se pueden integrar las empresas costarricenses, las empresas ecuatorianas, e inclusive para visualizar hacia terceros mercados, no necesariamente dirigidos hacia consumidores de Costa Rica o los productos de Costa Rica en Ecuador, sino a través de generar encadenamientos, enlaces productivos que permita aprovechar aperturas de otros mercados que en el caso de Costa Rica los tiene también a través de sus acuerdos comerciales. Establecer reglas de juego claras para los intercambios comerciales. El acuerdo comercial no solamente se limita a establecer una lista de productos y un cronograma de desgravación área o medidas, digamos, que reduzcan o mejoren los procesos en materia de lo que es medidas sanitarias y fitosanitarias, como lo mencioné al comienzo, sino también establecer cierto marco regulador en cuanto tiene que ver al intercambio comercial a través de disciplinas en materia de facilitación al comercio, la búsqueda de establecer estándares internacionales en materia normativa entre los dos países, es decir, buscar justamente el que tengamos de lado y lado muy claro cuáles son las normativas que rijan nuestro intercambio comercial, pero también a través de estas disciplinas fortalecer y mejorar la institucionalidad en cada uno de los países y particularmente también la capacidad de las instituciones para regular. Y por otro lado, sabemos que también un acuerdo comercial tiene, si bien es cierto, ganadores, también tienen ciertas sensibilidades y ciertos sectores que son sensibles ante la apertura comercial. En ese sentido, pues buscamos precautelar esas sensibilidades productivas bajo los diferentes instrumentos que nos permite y nos otorga el acuerdo comercial. ¿Qué es lo que negociamos? Dependiendo del tipo de acuerdo, se negocia disciplinas amplias, como las que en este momento ustedes están viendo, que incorpora materias en relación a acceso a mercado de bienes, disciplinas en materia de medidas sanitarias, fitosanitarias, comercio de servicios, compras públicas, defensa comercial, es decir, es una gama de disciplinas las que negociamos cuando abrimos un proceso amplio, un proceso de nueva generación que inclusive incluye además disciplinas innovadoras, disciplinas inclusivas, como el caso de género, en el caso, por ejemplo, de cadenas de valor y MIPYMES, etcétera. Es decir, son una serie de disciplinas las que estamos negociando, de tal manera que generemos un marco de facilitar el comercio, un marco de reglas claras de intercambio comercial, pero también un marco de cooperación para pedir que determinados actores puedan facilitar el comercio. Y por supuesto, introduciendo elementos nuevos. Ustedes saben que a partir del 2020 de la pandemia, el comercio electrónico ha cogido más dinámica y en ese sentido también es muy importante que en un acuerdo podamos establecer disciplinas que nos permitan regular de manera adecuada el comercio electrónico y particularmente el que no existan barreras al intercambio de bienes a través de estas herramientas. ¿Cómo está el estado de la agenda comercial? Tenemos ya acuerdos vigentes, como los dije al comienzo, desde el año 2007, estos acuerdos grandes que los comenzamos a firmar con la Unión Europea, el EFTA, Reino Unido, Chile,
Tenemos acuerdos un poco más pequeños con El Salvador, Nicaragua y Guatemala, y por supuesto, el acuerdo comercial más antiguo, que es el de la Comunidad Andina de Naciones, y un acuerdo también en materia de bienes que tenemos con los países del Mercosur, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Recientemente hemos suscrito el de Costa Rica y China. Este último va a entrar en vigencia en el próximo mes. En Corea hemos ya cerrado la negociación, hemos dejado ya sentado, digamos, todos los acuerdos que debían acordarse con ese país y está en proceso de culminación de algunos procesos internos en Corea para la firma definitiva que esperamos sea finales de año. Y en proceso vamos a iniciar las negociaciones con Canadá. Vamos a comenzar a finales de este año y estamos en conversaciones para iniciar negociaciones con República Dominicana. Como ven, es una agenda bien amplia ya de acuerdos vigentes en donde ya estamos teniendo en algunos de ellos importantes beneficios en materia comercial. Hemos añadido a estos acuerdos unos nuevos y estamos en proceso con otros. Es una agenda amplia que, como le manifesté al comienzo, busca generar un equilibrio de beneficios para todos los sectores. Nuestro objetivo principal es que los acuerdos comerciales nos permitan cubrir el mayor porcentaje de nuestras exportaciones con preferencias arancelarias, es decir, con la eliminación de barreras arancelarias y con procesos claros en cuanto tiene que ver al tema de las medidas no arancelarias, particularmente las sanitarias y fitosanitarias. Con los acuerdos vigentes, hemos cubierto el 38% de nuestras exportaciones. Con los acuerdos que hemos suscrito y que estamos por firmar, hemos ya elevado e incrementado esa cobertura al 61%, y con los acuerdos que vamos a iniciar la negociación con Canadá y República Dominicana llegaremos a cubrir un 84% de las exportaciones. Por supuesto, aquí nos falta el socio, uno de los socios más importantes también de Ecuador, que es Estados Unidos, que si lo lográramos incorporar ya a esta agenda, estaríamos cubriendo ya más del 90% de nuestras exportaciones con preferencias arancelarias. Con Estados Unidos seguimos trabajando en la posibilidad de abrir la oportunidad de retomar una negociación que se la suspendió en el año 2006. Hay un poco de aspectos que surgieron, digamos, en estos últimos años, particularmente por la política de los Estados Unidos, que no ha permitido, digamos, la apertura de nuevas negociaciones con ningún socio, pero de todos modos estamos trabajando con determinados escenarios o alternativas, digamos, que podrían permitir incorporar nuestros productos de exportación bajo estos esquemas preferenciales. Las negociaciones no las trabajamos solos como el sector público, también las involucramos al sector privado, y para esto hemos creado una figura que se llama el puerto adjunto, que no es sino un mecanismo de coordinación público-privada que busca, por un lado, transmitir la información de los procesos de negociación de manera oportuna y transparente, de cómo va avanzando cada una de las mesas de negociación y cómo va avanzando el proceso. Igualmente, vamos transmitiendo la agenda comercial en general y vamos trabajando conjuntamente con el sector privado, pero también trabajamos de manera muy específica, ya de manera sectorial, en cuanto tiene que ver a las posiciones que debemos plantear en las mesas de negociación. Y en ese sentido, durante las negociaciones con China, Corea y Costa Rica, desarrollamos unas 600 reuniones técnicas con cada uno de los sectores productivos, que ha permitido que lo que está negociado, lo que está acordado, al menos tenga más de un 90% de consenso con el sector productivo. No se puede alcanzar un 100% del consenso, sería lo ideal, porque una negociación siempre tenemos que buscar los aspectos que también tenemos que acordar con la otra contraparte, porque la otra contraparte también tiene sus intereses y tratamos de buscar un equilibrio entre el interés de un lado y el interés del otro lado. Pero creo que de lo que tenemos como resultados de estos 3 acuerdos comerciales, sí podemos afirmar que más de un 90% ha sido consensuado con el sector productivo. Igualmente, también hemos creado ya como resultado de estos últimos procesos de negociación en materia agrícola, particularmente lo que se denomina el Comité de Priorización,
que es un comité conformado por el Ministerio de Producción, el Ministerio de Agricultura, Agrocalidad y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene como objetivo justamente priorizar aquellos productos que van a buscar acceso sanitario a los diferentes mercados. Como ustedes conocen, hoy por hoy los diferentes países están siendo muy exigentes en la calidad de los productos, en la inocuidad particularmente de los productos, precautelando la salud de las personas, la salud justamente de los animales también y de los vegetales, y por ende pues son muy exigentes en cuanto al cumplimiento de ciertos estándares en materia sanitaria para evitar justamente la afectación en cuanto a la salud de las personas particularmente. En ese sentido, pues nosotros hemos creado este comité para trabajar conjuntamente con aquellos sectores que tienen interés de acceder a un determinado mercado para conjuntamente con las instituciones públicas ir habilitando sanitariamente el acceso de esos productos a ese sector. Hemos establecido una herramienta y una metodología con algunos criterios que evalúan justamente el potencial del producto, porque lo que buscamos es que una vez que priorizamos un producto para trabajar en su habilitación sanitaria, este tenga sostenibilidad en cuanto tiene que ver al ingreso al mercado y a las exportaciones como tal. Y de esa manera brindarle oportunidades a esos nuevos productos que pueden beneficiarse de los aspectos que se han conseguido en la negociación del acuerdo comercial. Rápidamente, un resumen de cuáles han sido resultados de uno de los acuerdos que ya tenemos vigente, que es particularmente el de la Unión Europea, que ¿por qué resaltamos este acuerdo? Porque este es nuestro primer acuerdo grande, que incorpora no solamente disciplinas en materia de acceso a mercados, sino también incorpora disciplinas en materia de servicios, en materia de compras públicas, en materia de comercio electrónico, etcétera. Y es un acuerdo que ya está vigente y que lo hemos venido impulsando ya durante estos últimos 7 años que entró en vigencia. ¿Qué resultados hemos obtenido? Primero, hemos logrado una balanza comercial positiva de más de 1.000 millones durante estos 7 años. Las exportaciones entre el 2017 y el 2022 han venido creciendo en un 7% promedio anual de exportaciones. Hemos generado 3.800 millones de exportaciones no petroleras en el 2022. Las pymes hemos logrado incorporar 200 MIPYMES a través de los programas de cooperación que se han logrado desarrollar conjuntamente con la Unión Europea. Hemos logrado incorporar 400 nuevas empresas exportadoras, entre MIPYMES medianas y grandes también, por supuesto, que se han vinculado a la exportación a la Unión Europea. Y también dentro de este grupo hemos incorporado, y eso es un tema que creo que es importante mencionarlo, la producción y la exportación de productos orgánicos. Y hoy por hoy, Ecuador en el mercado de la Unión Europea es el primer proveedor de productos orgánicos. Y hemos incorporado en nuestra oferta exportable cerca de 200 nuevos productos. Esto en términos generales, vemos que los acuerdos comerciales son beneficiosos. Entendemos que cuando negociamos un acuerdo siempre hay temores, siempre hay miedos, por eso justamente hemos abierto este cuarto adjunto para discutir con los diferentes sectores los escenarios que se pueden presentar con un socio, si realmente el socio no es un peligro o no es un peligro, si es que hay una verdadera sensibilidad o más bien comenzar a mirar qué oportunidades tienen de acceso a mercados hacia ese socio. Entendemos, como repito, la sensibilidad y la preocupación que puede tener un acuerdo comercial, pero en el caso de la Unión Europea, que cuando lo negociamos también surgieron muchas preocupaciones de sectores, al final, luego de 7 años de vigencia, vemos que ha sido positivo. Bien, esta era la parte que yo quería introducirles, transmitirles de manera general sobre la agenda comercial, lo que buscamos, cómo está el estatus de la agenda comercial, cuáles son las disciplinas, y vamos a pasar ya a la especificidad de los acuerdos suscritos de China y Costa Rica. Le voy a dar la palabra a Patti Rengifo, directora de África, Asia, África y Oceanía, quien va a transmitir después el tema del acuerdo con China. Adelante, Patti. Estimado subsecretario, nada más por temas de presentación, si me lo permite, voy a hacer la presentación también de nuestra directora de Comercio para Asia, África y Oceanía.
la magíster Patricia Rengifo, perdón, es licenciada multilingüe en negocios y relaciones internacionales, máster en política pública y gestión. Su experiencia profesional es experta en promoción de exportaciones de inversiones, diseñó y también implementó monitoreo de proyectos con enfoque de internacionalización de pequeña y mediana empresa. En esto pues también tenemos una muy buena experiencia cuando fue jefa de la oficina comercial en Canadá. Sus principales cargos, pues en este momento, coordinadora de negocios de los acuerdos comerciales del Ecuador con China y Corea del Sur, apoyo técnico en la mesa de acceso a mercados del acuerdo comercial con China, líder de la mesa de negociaciones del capítulo de cooperación. En todo caso, damos la presentación a nuestra compañera magíster Patricia Rengifo. Muchas gracias. Sigamos con la exposición. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias por la presentación y gracias al subsecretario por la información precedente. Yo les voy a presentar de manera general los acuerdos y beneficios de la TLC, del Tratado de Libre Comercio con China. Edincito, por favor, siguiente. No se mueve. A ver. Ya. Pero todavía no se hace presentación. Ya. Perfecto. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué China? ¿Por qué negociamos un tratado de libre comercio con China? De manera general, importante que conozcan que China es la segunda economía más fuerte del mundo y además es el primer importador mundial de alimentos. Tiene un volumen de personas, más de 1.400 millones de habitantes, que además tienen un alto poder adquisitivo. El PIB per cápita en China está en alrededor, al 2023 estuvo alrededor de $12.700. Es el primer socio comercial no petrolero del Ecuador. Por lo tanto, sería el primer acuerdo comercial que el Ecuador suscribe con su primer socio comercial. El 27% del total de las exportaciones no petroleras del Ecuador se destinan a China. Además, es un mercado muy dinámico por cuanto nuestras exportaciones a China han crecido en un 38% en los últimos 5 años. Es tan dinámico el comercio también y tan complementario que hemos logrado una reducción del déficit comercial, pasando de 3.000 millones de déficit comercial, es decir, de una balanza deficitaria, alrededor de 342 millones de déficit, es decir, un déficit mucho más acotado en el 2023. Sin embargo, si vemos solamente la balanza comercial agrícola con China, esta se mantiene positiva. Es importante mencionar que el 77% de todo lo que importamos desde China constituyen materias primas, insumos, bienes de capital y combustibles que son muy importantes para nuestra industria. Adelante. Tenemos una fallita técnica porque no avanza la presentación. Perfecto. Ahora que ya sabemos por qué China, entonces lo que quiero presentarles de manera súper rápida es qué gana el Ecuador con este tratado de libre comercio. Como ya los mencionó el subsecretario, la agenda comercial cumple con objetivos estratégicos para el Ecuador y luego cada acuerdo tiene objetivos estratégicos que nos permiten alcanzar esos objetivos de política pública. Entonces, el primer objetivo o lo primero que gana el Ecuador es un mayor y mejor acceso a nuestra oferta exportable. Ya vamos a ver más adelante cómo los aranceles se reducen en plazos de hasta 10 años para nuestros principales productos de la oferta exportable. También ganamos la protección a nuestros sectores sensibles con exclusiones y plazos largos
de desgravación de hasta 20 años. No nos olvidemos que en una negociación siempre se busca un balance, por lo tanto es un balance de nuestros intereses ofensivos, es decir, lo que nosotros queremos exportar versus lo que nosotros queremos proteger. Y por lo tanto logramos tener una protección del 10,02% de exclusiones de nuestros sectores más sensibles y plazos de desgravación de hasta 20 años. También existen herramientas para salvaguardar sectores y esto es importante porque tenemos las herramientas, no nos olvidemos que los acuerdos comerciales se negocian bajo los principios de la Organización Mundial de Comercio y las herramientas que están establecidas en este capítulo reafirman los compromisos que tenemos ambos países en el marco de la OMC, pero además tenemos, digamos, ciertas posibilidades adicionales para proteger a nuestros sectores, como la posibilidad de tener una salvaguardia a un bilateral a un producto específico por más de una vez, evidentemente siempre y cuando demostremos que es un producto que está haciendo o que está afectando a nuestra producción nacional. También promueve la internacionalización de las MIPYMES. En la actualidad, el 71% de las empresas que exportan a China son MIPYMES, actores de la economía popular y solidaria y artesanos, y agiliza procesos sanitarios para el acceso real a los mercados. No nos olvidemos que el comercio de bienes no solamente tiene que cumplir con un tema de reducción de arancel, pero también tenemos que cumplir con requisitos sanitarios que todos los países tenemos precisamente para resguardar la salud, el ambiente, las plantas, etcétera, y por lo tanto necesitamos entrar en procesos de negociación de requisitos sanitarios. Entonces, este acuerdo nos permite agilizar estos procesos sanitarios. Una analogía que siempre me gusta hacer es que de alguna forma con China pasamos de una carretera empedrada, la relación que tenemos es como ir transitando por una carretera empedrada a una autopista, porque de alguna manera ya generamos puntos de contacto específicos para cada uno de los temas de interés de ambos países. Y principalmente es importante que conozcan que es el primer acuerdo comercial del Ecuador con un país en Asia. El Ecuador durante mucho tiempo se ha concentrado en Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea, evidentemente al ser sus principales socios. Sin embargo, Asia es el continente en crecimiento y por lo tanto, y China es como les mencionaba, la segunda economía más fuerte del mundo, y por lo tanto este acuerdo nos abre las puertas no solamente al gigante asiático, sino también a todo el continente asiático. Adelante. De manera general, un pantallazo para que ustedes conozcan que el acuerdo otorga acceso preferencial para el 99,6% de nuestras exportaciones actuales, como camarón, pescado, cacao, flores, banano, minerales, madera, sombreros, botones de tagua, pitahaya, pero que son los productos que en este momento ya estamos exportando y que ya tienen habilitación sanitaria. Pero también el acuerdo abre o reduce aranceles para nuestra oferta exportable potencial, como arándanos, quinoa, aguacate, agua mineral, productos lácteos, vinos espumosos, carnes de cerdo y pollos congelados, que tanto la oferta potencial como la oferta actual en un plazo de hasta 10 años tendrán un 0% de arancel. Adelante, Lincito, por favor. Y precisamente sobre la base de un trabajo realizado por la Zona 1, por la dirección de la Zona 1, nosotros hemos identificado cuáles son las preferencias arancelarias para algunos de los productos potenciales de la Zona 1. Entonces, ustedes pueden ver en esta tablita que están ahí desde plazos inmediatos hasta 20 años. Entonces, por ejemplo, el tema de la pitahaya, que en este momento paga un arancel del 20%, a partir de la vigencia del acuerdo va a tener un acceso inmediato, es decir, que su arancel va a pasar del 20 al 0% de manera inmediata. Casos como el coco, por ejemplo, la piña o el mango, que tienen aranceles entre el 12 y el 15%, se van a ir desgravando hasta llegar a 0 en 5 años, es decir, van a bajar un porcentaje, un poquito de fracción, digamos, cada año hasta llegar a 0 en 5 años. Igual el tema de las rosas, por ejemplo, y flores, que veíamos que precisamente la zona de Imbabura es uno de sus principales productos de exportación.
que tiene en este momento paga un arancel de 10%, en 5 años va a llegar a 0. Es decir, que gradualmente va a ir bajando un poquito hasta llegar a 0 en 5 años. Y así tenemos otros productos como queso semimaduro, productos lácteos como el yogur, que tienen aranceles entre el 10 y el 20% y que dependiendo de la subpartida se desgravan entre 5 a 17 años. O productos como el cuero o el calzado que se desgravan igual entre 17 años. Es importante que sepamos que estos son nuestros productos defensivos, es decir, lo que a nosotros nos interesa exportar. Adelante vamos a ver algunos ejemplos de lo que nosotros excluimos, es decir, que es muy sensible para nosotros. Adelante, Vincito. Los beneficios de acceso arancelario, como vieron ustedes en las 2 láminas anteriores, es decir, la reducción de aranceles en plazos de hasta máximo 10 años, se complementan con mecanismos para superar en corto tiempo las medidas no arancelarias. Básicamente, medidas no arancelarias son estos requisitos que todos los países tenemos para, como les decía, salvaguardar la vida de nuestras personas, de nuestros animales, de nuestras plantas y cuidado del medio ambiente. Y por lo tanto se establecen ciertas normativas de requisitos. Entonces, el acuerdo también establece un grupo ad hoc especializado para el comercio de productos agropecuarios para resolver cualquier obstáculo al comercio o cualquier consulta. Pero también tenemos dentro del capítulo de medidas sanitarias, fitosanitarias, el establecimiento de un grupo ad hoc específico que nos permita ir gestionando las consultas de manera más rápida. El capítulo de medidas sanitarias también establece un tiempo máximo para responder consultas técnicas. Y como les decía, en este momento, si yo le pregunto algo a China, China puede contestar en una semana como puede contestar en 6 meses. En este caso, una vez que el acuerdo entre en vigencia, tenemos un plazo de hasta 30 días para responder consultas técnicas, tanto China como nosotros. Igualmente, los países asiáticos y China usualmente negocian un producto a la vez. Lo que se busca o lo que pretende el acuerdo también es que podamos negociar por más de un producto a la vez por tipo de producto, es decir, animal y vegetal. También lo que el acuerdo a través de su capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias establece es que el Ecuador o China pueden definir zonas o áreas libres de plagas o libres de enfermedades que nos permitan promover las exportaciones de los productos. Muchas veces hasta no, digamos, conociendo nuestra realidad geográfica y también de nuestra realidad productiva, muchas veces puede estar lista una zona para exportar, pero como todo el país no es declarado libre de tal enfermedad, entonces eso ha cortado nuestras exportaciones. Este mecanismo permite que podamos, con un trabajo en conjunto con Agrocalidad, podamos definir una zona específica que nos permita tener un reconocimiento de esa zona para poder exportar. E igualmente el intercambio de información y conocimientos. Adelante, Vincito. Ahora, desde el punto de vista defensivo, es decir, lo que nosotros queríamos proteger, porque tenemos producción nacional y porque es muy sensible para el Ecuador, también logramos un balance productivo. ¿En qué sentido? Primero, porque permite acceso en mejores condiciones a bienes de capital, insumos y materias primas. Es decir, todo lo que nuestras industrias, nuestras empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, necesitan para producir mejor, va a ingresar en plazos cortos. Porque, como les mencioné, el 77% de importaciones desde China ya constituyen materias primas, insumos, bienes de capital y combustibles. Es decir, que son insumos que nuestras industrias, desde la más pequeña hasta la más grande, necesita para poder producir mejor. Y con relación a los bienes de consumo, el TLC permite mejores precios para el consumidor a la par que salvaguardia la producción nacional. Entonces, todos los productos que de alguna manera no se producen aquí, como vehículos, por ejemplo, tenemos una producción muy acotada de vehículos y modelos específicos, pero el resto de vehículos, monitores, los CKDs, que también son importantes tanto para la fabricación de vehículos como para la fabricación de televisores, por ejemplo, que tenemos en Ecuador, mascarillas, aparatos de alumbrado, artículos para atletismo y gimnasio, insumos médicos, lámparas, etcétera, que también son bienes que necesita el consumidor, pero que tienen un precio alto.
eso logramos que puedan reducir los aranceles. Y si nosotros reducimos los aranceles para China, de modo que podamos tener mejores condiciones, tanto para el sector productivo como para el consumidor. Adelante, Vincito. E incluye también nuevos temas, temas de nueva generación, como por ejemplo el comercio electrónico. Importante que ustedes conozcan que China posee cerca de más de 1 millón de usuarios de Internet y que actualmente el 70% de los usuarios chinos realizan compras online. El capítulo específico de comercio electrónico genera un marco jurídico estable para realizar operaciones de comercio electrónico, permite que las startups y las MIPYMES nos permite fomentar el comercio electrónico para las startups y MIPYMES, porque a través del comercio electrónico se pueden vender en menores volúmenes y de alguna forma testear el mercado, testear el producto sin incurrir en grandes costos. También establece la cooperación para aprovechar el desarrollo tecnológico de China. No nos olvidemos que China ha sido catalogada como, está entre las 10 economías que más innovan en el último año. El capítulo también nos permite cumplir con nuestra ley de derechos de protección al consumidor y protección de datos, y precisamente promueve el comercio sin papeles de forma general. También tiene un capítulo específico de cooperación económica y técnica, que tiene diferentes áreas de interés, como la agrícola, de acuacultura y pesca, pequeñas y medianas empresas, promoción de exportaciones, turismo, educación, ciencia y tecnología, cultura, medicina, incluso medio ambiente con temas de enfoque industrial, es decir, que podamos producir más verde. No nos olvidemos que China tiene como meta hasta el 2060 convertirse en un país de emisión de carbono neutro. Por lo tanto, tienen toda una tecnología en temas de innovación para convertirse o para generar industrias mucho más verdes. Estas aristas o estas áreas de cooperación tienen identificadas de manera general intereses que se levantaron de los diferentes sectores productivos, como también de las diferentes instituciones, que marcan la cancha en la cual la cooperación económica y técnica puede darse entre Ecuador y China, y para lo cual existe un área de facilitar la gestión de las actividades de cooperación para el país. Adelante, Vincito. Ahora, la otra pregunta, una vez que ya sabemos qué gana el Ecuador, ¿no es cierto? Ya vimos todo lo que gana el Ecuador. Ahora la pregunta de cajón es si se destruye la industria nacional. Y justo lo que yo les comentaba es que como equipo negociador nosotros buscamos tener este balance adecuado entre nuestros intereses ofensivos y nuestros intereses defensivos. Entonces, no, la industria nacional no se destruye porque el acuerdo precautela sectores sensibles con exclusiones y plazos largos de desglosación. Yo les mencionaba que el Ecuador logró excluir el 10.02% de sus líneas arancelarias. ¿Qué significa esto? Es decir, que alrededor de 828 partidas arancelarias están excluidas, es decir, que no van a ese arancel que en este momento los productos que vienen de China pagan, no se va a reducir. Y dentro de eso está precisamente todo lo que es del sector textil y confecciones, línea blanca, metalmecánica, maderas y muebles, calzado escolar y de vestir, plásticos y cerámica. Y también hay productos agrícolas, como por ejemplo los de la agricultura familiar campesina, y productos de la pesca que se excluyeron precisamente porque son sensibles para nosotros. Y aquellos que no son tan sensibles, por ejemplo, les ponía el caso de los vehículos, están en una canasta de desgravación de 15 años. Entonces, aquellos productos que no tienen tanta sensibilidad tienen canastas de desgravación de 15, 17, 20 años. Es decir, que el arancel que actualmente se está pagando por importaciones de China se va a ir reduciendo de manera paulatina, pero en 15, 17 o 20 años. Adelante, Vincito. Y aquí queríamos hacer dos ejemplos súper puntuales de cómo el acuerdo favorece la competitividad y la productividad, ya que no solo protege la producción nacional con las exclusiones que les mencioné, sino que a la par reduce los aranceles para materias primas, insumos y maquinaria, lo que facilita que nuestras industrias se vuelvan más competitivas.
Entonces, por ejemplo, uno de los productos que está excluido son las camisas de algodón, acrílico u otras fibras. En general, las confecciones están excluidas. El arancel que actualmente paga una camisa de algodón es del 10% más del 5.5, más $5.5 por kilogramo. Esto está excluido, es decir, que cualquier confección que venga desde China va a tener que seguir pagando este arancel mixto o compuesto. Mientras que los insumos que nuestras empresas e industrias necesitan están desgravados de manera inmediata. Por ejemplo, las fibras sintéticas o artificiales que no producimos y que usualmente se importan principalmente de Colombia, ahora se pueden importar desde China. Esto ya tenía a partir del 2021 un arancel de cero, por lo tanto, digamos, este es un producto que ya estaba abierto y que lo que hicimos fue consolidar la apertura con China, ¿no es cierto? Para que los empresarios puedan tener visibilidad, previsibilidad. También sucede con el tema de las máquinas de coser automáticas, que son importantes para nuestra industria textil. Eso en este momento paga un arancel del 5% y a partir de la entrada en vigencia del acuerdo va a tener un 0% de arancel. Es decir, que vamos a tener que pagar 0% por importar ese tipo de productos. O las agujas para estas máquinas de coser, que también tienen un 5% de arancel y van a tener una apertura inmediata. El siguiente ejemplo es lo mismo, pero para otro sector, que es, por ejemplo, el sector de muebles. Los muebles de madera como tal, que en este momento tienen un arancel del 30%, están excluidos, es decir, que van a seguir pagando el mismo arancel. Mientras que los insumos importantes para esta industria, como las herramientas para cortar madera, los martillos y masas o las máquinas de moldura, tienen canastas de apertura entre 0 años, es decir, apertura inmediata, a 5 años. Es importante indicarles que el hecho de que un producto esté excluido no prohíbe su importación. Por lo tanto, sí van a poder venir productos chinos como están viniendo en este momento, sí, pero van a tener que seguir pagando el arancel actual. Adelante, Edwincito. De esa manera nosotros preservamos la industria nacional. Como les decía, también el acuerdo tiene un capítulo específico de defensa comercial, que es un capítulo que de alguna manera resume las herramientas que como país podemos tener para corregir alguna distorsión económica. Evidentemente, ¿qué son las salvaguardias, los derechos compensatorios o el antidumping? Que evidentemente son herramientas que podemos utilizar siempre y cuando demostremos que las importaciones hayan causado o amenacen con causar un daño grave a la rama de producción nacional. Los derechos compensatorios, por ejemplo, se aplican a las mercancías subvencionadas que vienen, en este caso, desde China a fin de restablecer las condiciones de competencia. Y en el tema de antidumping es una medida de defensa comercial que se lleva a cabo cuando una empresa en el extranjero está vendiendo a precios inferiores a los que vende en su propio país. Entonces, todas estas herramientas están protegidas o enlistadas, por así decirlo, en el acuerdo, en el capítulo de defensa comercial, y se pueden activar sin ningún inconveniente si es que se demuestra precisamente que hay esta amenaza. Adelante, Vincito. Finalmente, para terminar, este es un poco el resumen de en qué parte estamos y todo el proceso que ha implicado el acuerdo comercial entre Ecuador y China. En el 2022 iniciamos las negociaciones bilaterales. En mayo del 2023 se suscribió el tratado. El 7 de febrero la Asamblea Nacional aprobó el acuerdo comercial y lo envió al presidente para su ratificación. El presidente lo ratificó el 15 de febrero y entre febrero y abril, tanto China como Ecuador hemos estado realizando los trámites pertinentes para que el acuerdo entre en vigencia. Y el acuerdo va a entrar en vigencia el 1 de mayo de este año. Es decir, que todos los beneficios que les acabo de mencionar se pueden, podemos empezar a disfrutarlos, por así decirlo, a partir del 1 de mayo de este año. Eso, muchísimas gracias por el tiempo y quedo atenta de cualquier pregunta. Gracias. Gracias, Pati. Voy a darle la palabra a María Elena Ceballos, directora de América Latina, para que explique igualmente el contenido y el alcance del acuerdo con Costa Rica. Adelante, María Elena.
Gracias, subsecretario. Bueno, para comentarles un poquito, les voy a contar un poquito sobre lo que fue la negociación del acuerdo con Costa Rica, principalmente por qué se seleccionó este acuerdo, cuáles son los beneficios que vamos a tener y cuál es el estado actual del mismo. El principal, no sé si me escuchan bien ahí. Ya. El principal objetivo, uno de los objetivos de este acuerdo es justamente promover la integración regional y la presencia estratégica del Ecuador en Centroamérica, impulsar la internacionalización de las MIPYMES, que al momento representan un 56% de las empresas que están exportando actualmente a este país, y la diversificación de la oferta exportable ecuatoriana. Se enfoca principalmente en el sector de la manufactura. Una de las razones, una de las formas en las que se genera la agenda comercial es haciendo que empaten los acuerdos que se tienen. Estaba poniendo atención en lo que Pati nos contaba sobre el tema de China, mientras ellos ponen como excluidos algunos productos, pues en el caso de Costa Rica son aquellos que tienen beneficio, justamente los sectores de la manufactura, como lo que es línea blanca, cerámica y calzado y metal mecánica. Más adelante vamos a ver cómo es que estos sectores se benefician. ¿Por qué Costa Rica? Porque estamos hablando de un mercado de alto poder adquisitivo que tiene una estabilidad económica y política de más de 25 años, gracias a la cual cuenta ya con 13 acuerdos comerciales con importantes economías como son Estados Unidos, China y la Unión Europea. Gracias a este acuerdo se espera un crecimiento del 10% de las exportaciones a Costa Rica. También es importante mencionar que el 97% de nuestra oferta exportable alcanzará beneficios desde el día 1 y el 84% de este 97% tendrá acceso inmediato desde el día 1. La siguiente. Y también. Ya. Y como les comentaba, para el Ecuador, Costa Rica es parte de una importante economía en la región de Centroamérica. Si revisamos cuál es la relación que tenemos con este país, vemos que la participación de las exportaciones en el periodo de 2018-2022 del tema de la manufactura y la pesca y la acuacultura tienen un 39%, que serían los principales sectores, las principales participaciones, seguida del tema de la agroindustria y finalmente el tema químico, farmacéutico y cuidado personal. Al final podríamos tener el tema de la agricultura. Esto no significa que no hay beneficios también para el tema de la agricultura, sino que principalmente está enfocado, como lo hemos venido mencionando, al tema de la manufactura. La población de Costa Rica es de apenas 5 millones, sin embargo, el PIB per cápita de la población es de $13,000 al año. Es uno de los más altos de América Latina. La inflación y los precios al consumidor están en 1,77% de porcentaje anual. La capacidad de adquisición de la población de Costa Rica es elevada y tienen cultura semejante a la nuestra y están en la posición de poder adquirir nuestros productos a precios apetecibles. En lo que respecta a la relación comercial bilateral que tenemos con este país, en 2023 se alcanzó unas exportaciones por $36 millones. El comercio bilateral alcanzó $108 millones. Y en lo que respecta a los sectores de la pesca, 36,22% de las exportaciones, la manufactura el 44% y la agroindustria el 15,84%. La siguiente, por favor. Este instrumento de última generación es amplio en cuanto a disciplinas. Es uno de los acuerdos comerciales más amplios que se ha firmado. Viene el Seguir a Canadá, que va a tener 27 disciplinas, pero este tiene 20. Bueno, tenemos las típicas, que son las técnicas, acceso a mercados, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos del comercio y buenas prácticas regulatorias. Y en general las que normalmente se han venido negociando. Pero además se han incluido materias novedosas como son propiedad intelectual, entrada temporal de personas, defensa comercial y aquellas que están enfocadas en el tema social, como son asuntos laborales, medio ambiente, comercio y género. La siguiente.
Gracias a la negociación de estas materias, vamos a tener amplias oportunidades y fomento a la inversión y se van a promover exportaciones, principalmente del sector de la manufactura. Se promoverá la integración regional y la presencia estratégica del Ecuador en Centroamérica. Se reafirman derechos y obligaciones en el marco de la OMC, así como de otros instrumentos internacionales en materia de género, laboral y medio ambiente. Como se menciona, se van a ratificar, no estamos generando nuevas legislaciones, nuevos compromisos, sino ratificamos lo que ya tenemos vigente. Además, se contemplan mecanismos para agilizar procesos sanitarios y fitosanitarios. Se incluyen temas de nueva generación, como les había mencionado, comercio electrónico, propiedad intelectual y compras públicas. Esto con la finalidad principalmente de impulsar a las MIPYMES para que puedan alcanzar su crecimiento. Promueve la internacionalización de estas y además diversifica la oferta exportable no solo de las MIPYMES, sino también del país. Fortalece las relaciones comerciales con un mercado que está económica y políticamente estable, con una población de alto poder adquisitivo y un perfil de consumo cercano a la nuestra. La siguiente. ¿Cuál es el estado de los trámites de ratificación de este acuerdo? Bueno, el inicio de las negociaciones fue en el año 2022, se suscribió en el 2023 y en el caso de Ecuador se ratificó en febrero de 2024. El proceso en Costa Rica se encuentra en el primero de 4 pasos. Se ha elaborado ya un proyecto de ley que debe ser dictaminado por la Comisión, aprobado en debate, un primer debate, enviado a una consulta constitucional y aprobado en un segundo debate. Luego esta ley y su respectivo decreto de ratificación deben ser firmados y publicados en el Diario Oficial. Una vez que ambos países han terminado sus trámites internos de ratificación, se intercambiarán notificaciones del cumplimiento de estos procedimientos y en 60 días pues entrará en vigor el acuerdo. Perdón, la siguiente. Una vez en vigor, el acuerdo permitirá fortalecer el crecimiento económico. Esperamos que tengan las actuales exportaciones un crecimiento del 10%. Los principales sectores que se beneficiarán se encuentran metalmecánica, textil y confecciones, línea blanca, construcción, cuidado personal, productos de madera, cerámica sanitaria y porcelana, cosméticos, conservas de pescado, camarón. Y de las principales 20 disciplinas negociadas, como habíamos mencionado, están acceso a mercados, origen, se negoció inversiones, sí, y luego tuvimos que hacer algunos cambios para que el acuerdo sea constitucional y el tema de servicios. La siguiente. Además, tenemos una amplia gama de productos que se abre una puerta, que tendrá un potencial de exportación, como sería el sector agrícola, la automotriz de construcción, algunos suplementos y complementos como las vitaminas y multivitamínicos, cosméticos y cuidado personal, específicamente el tema del champú, jabón, perfumes. En el sector agroindustrial tenemos a los licores, condimentos, cacao y chocolate, plantas industriales. En el sector del calzado tenemos el calzado escolar, deportivo y botas industriales. Lo que corresponde a línea blanca, crece el potencial de exportación de hornos, refrigeradoras y congeladoras. Aluminio, manufacturas de cuero como prendas de vestir, cinturones, bolsos, metalmecánica, alambres de púa, muebles de metal, entre otras. Tenemos prendas de vestir, papel, cartón y pesca y conservas de pescado, entre algunos que se pueden mencionar. La siguiente, por favor. Es muy importante que también hemos tenido en cuenta los sectores que se van a excluir de la desgravación arancelaria. Esto quiere decir que no se topan, que se van a mantener los mismos aranceles que se tuvieron desde que inició la negociación. Y en el caso del acuerdo con este país, se excluyeron de la negociación la carne bovina, los despojos comestibles, tema de lácteos, piña, yuca, el café sin tostar, el azúcar y el maíz. Como les mencionaba, cada país es diferente, depende de la necesidad y la oferta que se tenga. En el caso de nosotros, pues las excepciones están principalmente enfocadas en el tema agrícola. La siguiente. Bueno, en base al estudio que ustedes nos enviaron, hemos extraído acá de las listas cuáles son los beneficios enfocados en la producción de la zona 1.
en lo que refiere a exportaciones y también a a los potenciales de productos de exportación. En el caso de Costa Rica, se incluiría en el tema de medicamentos, que de un 6% pasarían desde el primer día a no tener ningún arancel, es decir, entrarían con 0%. Asimismo, el tema de artesanías y collares, que entrarían con 0%, alambre de acero, igual que tienen un arancel entre 1 y 10%, entrarían con arancel inmediato. Tenemos el tema de frutos deshidratados, textiles y confecciones, máquinas de moldear por inyección inmediata, tableros, queso de pasta azul, calzado, pepinillos, el tema de la pesca, pitahayas y flores y capullos. En el detalle pueden observar de cuánto es el arancel actual y cómo va a irse desgravando. La siguiente, por favor. Y bueno, acá realmente algunos ejemplos de lo que sería por canasta, ¿no? Que quiero explicarles un poquito, que se generaron canastas de la A, que sería la que tiene el acceso inmediato, B a 5 años, C 10 años, D a 15, E es todos los que están excluidos. Una canasta específica para el tema de banano, donde se puso un producto que es importante para ambos países, que son los principales productores a nivel mundial, de los principales productores, y se decidió mantener cada uno de los aranceles NMF, en este caso, que se tenían antes de la negociación, y no se toparían a menos que los equipos decidan hacer alguna negociación y se pongan de acuerdo en este tema. Asimismo, para el tema del camarón, las partidas específicamente 0306171100 y 0306171200 tienen una partida específica, una canasta específica, en la cual dentro de un cupo sería inmediato, tendría 0 arancel y se desgravaría lo que está fuera del cupo a 17 años. En el tema, la última canasta sería la canasta T, que está destinada para el tema del atún, específicamente la partida 1604149000, y que funcionaría igual que el camarón, teniendo un cupo dentro del cual ingresaría inmediato y el resto se desgravaría con un valor de 15 años. Esto como un resumen bastante rápido de lo que fue la negociación con Costa Rica. Contarles que todo esto se generó de manera guardando un balance favorable. Se hizo consultas en el marco del cuarto adjunto. Todas las decisiones se tomaron con el visto bueno de los sectores. Es importante conocer que la mayoría de las personas del equipo negociador que estuvo en esta negociación el 65% fueron mujeres. Es un tema importante y un hito para la institución. Y que se atendieron preocupaciones y se disiparon dudas. Por esta razón, el acuerdo fue declarado constitucional y estamos esperando solamente el tema de la ratificación por parte de Costa Rica. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Estimada Marilena, quiero rogarle a la justa presencia que tenemos de cada uno de ustedes, señor subsecretario. Quiero dar la hoja de vida de nuestra compañera que acaba de dar la exposición. Marilena Ceballos Díaz es directora de América Latina y el Caribe, ha estado participando justamente en esos temas de la negociación. Es una licenciada multilingüe en negocios e intercambio internacional de la Pontificia Universidad Católica. Como experiencia laboral, trabajó en la Agencia de Regulación y Control Fitosanitaria Agrocalidad como coordinadora de comunicación social y jefa de la unidad de relaciones internacionales, fungiendo como punto de contacto para la negociación de acceso de productos agropecuarios en su primera fase. Además, desarrolló y manejó proyectos de cooperación para la agenda. Como cargos principales, pues lo habíamos mencionado anteriormente, dentro de lo que es la negociación del acuerdo con Chile, el ACE 75, el acuerdo de integración productiva con México, la profundización del acuerdo de alcance parcial y complementación económica con Guatemala y el acuerdo de asociación comercial con Costa Rica. Esto muy importante también dentro de sus cargos, esa cercanía muy interesante con la pequeña y la MIPYMES dentro de sus competencias. De esta forma, mi querida Elena, muchas gracias por la participación, mi estimado subsecretario y mi estimada Patricia. Abro en este momento las preguntas, por favor,
para comenzar a desarrollar y luego pasar al siguiente tema. Señor subsecretario, si me lo permite. Sí, Oscar, muchas gracias. Sí, adelante con las preguntas y ahí vemos un poco nosotros cómo vamos respondiendo. Teníamos una pregunta de una exportadora de frutas no tradicionales, Rosario, si usted desea desarrollarla. Y de igual forma nuestros compañeros de los GATS, si tienen alguna pregunta. Buenas tardes, yo les había escrito aquí en qué tiempo aproximadamente se genera el proceso de exportación hacia China de frutas, si el proceso no es muy engorroso, cómo es el proceso de exportación hacia China. Sí me gustaría que lo sinceren ahora. Gracias. Gracias, Rosario, por la consulta. A ver, si la fruta ya tiene requisitos sanitarios, por ejemplo, como la pitahaya o el banano, por así decirlo, realmente no es un trámite engorroso, ¿no? Es como toda la exportación, hay que cumplir los pasos, hay que encontrar el importador, acordar el Incoterm en el que se negocia, encontrar la logística y enviarlo. No nos olvidemos que como China es un mercado tan grande, usualmente lo que hacen la mayoría de exportadores es identificar una zona dentro de China, Beijing, Shanghái, Cantón, etcétera, y ahí trabajan mucho con nuestras oficinas comerciales. A través de las direcciones zonales, en este caso, pues, podrían trabajar directamente con las oficinas comerciales si el producto ya tiene requisitos. Pero, por ejemplo, si es un producto nuevo, como por ejemplo aguacate o arándanos o coco, por así decirlo, que no son productos que hemos exportado antes, entonces ahí tenemos que trabajar en un proceso de habilitar el producto. ¿Y qué es lo que hacemos? En primera instancia, como yo les mencionaba, con China se trabaja con un producto a la vez. Por lo tanto, a nivel público tenemos un comité de priorización, que es lo que les mencionaba el subsecretario a inicios de la presentación, donde lo primero que necesitamos es el interés del sector, el interés de la empresa, diciendo este es el producto que a mí me interesa. Hacemos un análisis sobre la potencialidad del sector y sobre eso con las demás solicitudes se prioriza, digamos, se pone en orden cuáles son los productos que se van a enviar. Justo en este momento estamos haciendo un proceso de priorización para China. Una vez que se hace eso, el segundo paso ya es un tema de China, de contestar formularios. Y eso podría caer quizá en lo engorroso, pero es un trámite que lo hacemos todos los países. Y usualmente no es que una vez que yo digo, bueno, a mí me interesa exportar coco, en un mes o en 2 meses China nos va a dar los requisitos y ya vamos a poder exportar coco. Usualmente toma entre 1 a 3 años o incluso hasta más. Por ejemplo, pitahaya se demoró alrededor de 6 años en que China nos habilite la pitahaya. ¿Y por qué pasa esto? Es precisamente porque se requiere de muchísima información de las empresas o de las fincas para el tema de plagas. O sea, China nos pregunta, a ver, ¿usted quiere mandar coco? Entonces dígame cuáles son las plagas que tiene, las enfermedades, y va viendo si las enfermedades que nosotros tenemos en nuestros cultivos pueden afectar a los cultivos que ellos tienen. Y por lo tanto, entonces se va generando un protocolo, un intercambio de información y luego un protocolo en el cual una plaga que quizá yo la tengo en mi cultivo y que puede afectar a un cultivo de ellos, necesita tener un tratamiento específico. Por ejemplo, en el caso del mango, usualmente para Corea, que es otro mercado, se acordó un tratamiento térmico, es decir, que el mango pase por un proceso de agua caliente a un grado específico para que pueda matar todas las plagas que eran de preocupación de Corea. Lo mismo pasa con China. Y eso usualmente sí toma un proceso de 2 a 3 años.
Por eso es que nosotros hacemos esta diferencia entre lo que es nuestra oferta exportable actual, que es decir, que son productos que ya estamos mandando y que por lo tanto ahí hay una potencialidad súper importante porque los aranceles reducen de manera drástica y ya tenemos acceso sanitario. Y la otra es precisamente los productos de la oferta potencial que tenemos que trabajar en este acceso sanitario y que ahí requerimos principalmente del interés del sector privado para poder hacer los procesos de priorización y de acceso. No sé si con eso contesté a la... Ok, gracias, estimada Patricia. Entonces, te canalizará con el director zonal para poder tener contacto con usted y, y ver si estamos aptos para eso, para la exportación. Perdón, ¿me puede responder la pregunta? ¿Me puede contestar la pregunta? Repetir. Perdón. Eh, ¿Me puede repetir la pregunta? No, Pati, Rosario mencionaba justamente esta interacción que va a desarrollar con la oficina zonal. Rosario es parte ya de la Ruta Pro Ecuador, ya estamos trabajando en algunos temas. Es productora de pitahaya y de algunos productos que Ah, realmente se... pitahaya. y pitahaya. Entonces, justamente estamos en la ruta, va a participar posiblemente en la macro rueda de negocios 2024 y justamente tenía estas preguntas puntuales, pero ya lo trataríamos directamente conmigo en el tema. Ya de apertura ya es diferente, usted lo explicaba, eso concurre con alguna sincronización dentro de lo que son mercados, pero nosotros ya le daríamos aspectos de seguimiento y técnicos. Sí, quizá y solo o sea, para que sepan, como les decía, pitahaya ya está habilitado. Es uno de los productos que se habilitó en abril del año anterior y que en este momento paga el 20% de arancel. Y a raíz de la entrada en vigencia, es decir, el 1 de mayo de este año, va a pagar 0% de arancel. Entonces, este es un producto con mucho potencial que ya tiene acceso sanitario y que además va a tener una reducción importante del arancel. Entonces, para el tema de pitahaya ya está. Ahora, ¿dónde pueden encontrar cuáles son los productos que tienen acceso? Agrocalidad tiene un sistema que se llama el sistema guía. Entonces pueden poner en Google Agrocalidad, sistema guía, y ahí les sale un sistema en el cual ustedes ponen el producto que quieren, el país al que quieren enviar, y ahí les sale si tiene o si no tiene requisitos. Si tiene requisitos, entonces hay que cumplir los requisitos que se establecen. Si no tiene requisitos, ahí es cuando se ingresa a Agrocalidad una solicitud de interés del producto. Pero la primera recomendación quizá que yo les daría es que puedan, con la dirección zonal, nosotros les vamos a compartir la presentación, es que puedan identificar de los productos actuales que estamos exportando y que ya tienen acceso, cuáles podríamos mandar de manera mucho más rápida porque además tiene acceso inmediato, empieza su desgrabación hasta 5 años. Y digamos que en un segundo paso puedan identificar nuevos productos que pueden, justo ese, que pueden precisamente requerir agrocalidad para que a través del grupo de priorización se priorice el producto. Justo Oscar está manejando el sistema guía para identificar el producto que se tiene. Entonces, ahí está, por ejemplo, las dos tipos de pitahaya que se pueden ya enviar. Ah, sí, también el subsecretario me hace caer en cuenta que hay una aplicación que se llama Agromóvil que te enseña la misma información y que la puedes trabajar desde el celular. Entonces ahí te dice lo que necesitas de un certificado fitosanitario y todo lo que tienes que cumplir y cómo tienes que presentarte ante Agrocalidad para que te emitan el certificado. Eso de mi lado. ¿Alguna pregunta referente al tema de Costa Rica de pronto? En todo caso, para continuar con nuestra siguiente expositora. Bueno, yo en una primera instancia, en este primer módulo, agradezco fraternalmente a nuestro querido subsecretario. Muy buena explicación. De igual forma, a nuestra compañera Patricia Rinquipo,
por la excelente información resumida y al grano. Y de igual forma a nuestra querida compañera Marilena Ceballos. De nuestra parte, un agradecimiento, y de igual forma, pues, de los GATS que justamente estaba solicitando. Nuestros compañeros también de las cámaras, cualquier pregunta estamos justamente desarrollando. Tenemos una cámara, eso era muy importante recalcarlo, que hace certificación de origen dentro de lo que es ALADI, Mercosur, y de igual forma el tema de la Comunidad Unida de Naciones. No sé, esta situación yo creo que se lo va a manejar con origen, pero sí sería bueno comentarles que esta cámara funge una muy importante razón dentro de lo que es la zona 1. Con ellos hemos recorrido y hemos desarrollado algunos casos de éxito de exportación. Y en algún momento, pues si se puede dar un tema también en función de conexión con origen, sería muy interesante. En una capacitación de pronto a futuro de carácter presencial, ahí les solicitaríamos esto. De mi parte, pues vamos a seguir con nuestra compañera de inversiones, Karina Gabriela, directora de sedes y regímenes especiales. Les voy a dar lectura justamente su vida profesional. Abogada por la Universidad San Francisco de Quito, cuenta con una maestría en Derecho Transaccional y un diplomado en Derecho en una conexión global y europea de la Escuela GLOD de Derecho de la Universidad Católica Portuguesa. Experiencia profesional en Derecho Corporativo, Inversiones y Comercio Internacional. Ha asesorado clientes de industrias tanto a nivel nacional como internacional. Ha trabajado en diferentes sectores como en ONGs, empresas internacionales, estudios jurídicos, entre otros. Los principales cargos que ha ocupado nuestra compañera Karina es arbitraje internacional, la inversión extranjera como motor para el desarrollo de América Latina y el Caribe, derecho y política pública de la OMC y derecho comercial y estadounidense. En el 2021 fue seleccionada como miembro de la comunidad Global Shapers, una iniciativa del Foro Económico Mundial y jóvenes líderes que contribuyen al diálogo cambio de acción en ciudades. Fue seleccionada delegada de las juventudes en la cumbre de las ciudades de las Américas Latinas en el 2023. Karina nos va justamente a explicar un tema muy interesante que es las zonas francas, que esto también se conecta directamente con el tema de la promoción de inversiones. Karina, te agradecemos mucho. El panel es todo tuyo. Una muy buena tarde. Muchas gracias, Oscar. Un gusto con todos. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Perfecto. Bueno, primero que Perfecto. nada, es un gusto. Yo les voy a contar un poco, les voy a dar un panorama general sobre las zonas francas, el nuevo régimen, un poco como antecedente. En los años 90 teníamos una ley de zonas francas, la cual fue derogada en el año 2010. Se creó la figura de las sedes, las zonas especiales de desarrollo económico. Y el año pasado, en diciembre, el 20 de diciembre del 2023, se publicó la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, en la cual se deroga las zonas especiales de desarrollo económico y se crea un nuevo régimen de zonas francas. ¿Por qué no las sedes y por qué las zonas francas? Las sedes eran un régimen en el cual los procedimientos, la tramitología, las diversas actividades económicas que se podían realizar dentro de ellas no eran tan amplias como el nuevo régimen. El régimen de zonas francas es un régimen mundialmente conocido. Y también comentarles que la nueva normativa y el nuevo régimen ha sido elaborado observando normativa comparada de Costa Rica, Uruguay, Colombia, que son países que tienen más de 40 años de experiencia con el régimen de zonas francas. Entonces, ahorita ustedes deben estar preguntando, ¿qué son las zonas francas? Bueno, las zonas francas son una excelente herramienta para la atracción de inversiones, generación de empleo y desarrollo de una zona geográfica en la que se instala. Es un área delimitada dentro del territorio ecuatoriano que va a estar sujeta a regímenes de carácter especial, por ejemplo, en temas de comercio exterior, aduanero, tributario,
en las cuales se van a poder desarrollar actividades económicas, las cuales se encuentran enumeradas en el código, en el COPSI, en el Código de la Producción. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos tres grandes categorías de actividades económicas: las actividades industriales de bienes, las actividades industriales de servicios y las actividades comerciales. Un poco aquí les voy a comentar sobre los atractivos, las potencialidades y algunos de los objetivos de las zonas francas. Como les comentaba, es un régimen mundialmente reconocido, tienen el potencial de promover la competitividad en todo el territorio nacional, tienen incentivos competitivos con otros países de la región. Nuestro régimen permite atraer e incentivar inversiones nacionales y extranjeras, involucra al sector privado, establece reglas claras de participación y permiten el desarrollo de nuevas industrias y la transferencia de tecnología. Aquí van a poder un poco observar también datos sobre casos regionales, cómo han incrementado la inversión, el empleo, las exportaciones en países como Colombia, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay. Otras potencialidades de las zonas francas en Ecuador: el potencial de generar hasta 180.000 empleos directos, 500.000 indirectos. Existen estudios que los empleados en las zonas francas ganan entre un 20% y un 50% más que sus pares. Se promueve el fortalecimiento de mano de obra calificada en las comunidades circundantes. Las zonas francas también son una excelente oportunidad para las MIPYMES para internacionalizarse con una baja externalidad de costos. ¿A qué se debe esto? Es importante mencionar que no existen montos mínimos de inversión en las zonas francas. Las inversiones realizadas en zonas francas en Ecuador podrán aportar también al crecimiento del PIB del país. Déjame verle. Bueno, algunos aspectos generales de la normativa. Tenemos que actualmente en el país las zonas francas son multiempresariales. ¿Qué significa esto? Están hechos de tal forma de que deben estar más de una empresa dentro de ellos, ¿ya? No existen montos mínimos de inversión. Ya les voy a explicar un poco más adelante cuáles son los diferentes actores que tenemos dentro de las zonas francas. También tenemos que son proyectos que se declaran para desarrollarse en un territorio, que son a largo plazo. Es decir, el plazo mínimo de declaración de una zona franca son 30 años, el cual puede ser prorrogable cuantas veces sea necesario por tiempos iguales. Algunas actividades que son prohibidas hoy en día en las zonas francas son la extracción minera, la exploración y extracción de hidrocarburos, la producción o comercialización de armas, municiones, y podrá ser extendida esta lista por el CEPAI, un órgano colegiado de promoción de inversiones, y mediante directrices del Ministerio Rector del Ambiente. Aquí les cuento un poco de las actividades económicas que se pueden realizar. Ahí se ve, ya. Se pueden realizar dentro de las zonas francas. Son tres grandes categorías que las denominamos las tipologías con las cuales se declara una zona franca. Tenemos por un lado las industriales de bienes, que puede encontrarse, por ejemplo, realizarse la manufactura, el procesamiento de productos pesqueros, la agroindustria. Tenemos por el otro lado las industriales de servicios, que podrían ser servicios turísticos, hoteles, podemos tener centros de investigación, hospitales, centros médicos, call centers, data centers, y tenemos también la zona franca comercial y logística. Esta es un área destinada al comercio de bienes para la importación, exportación o reexportación, y pueden realizarse actividades económicas como el almacenaje, centros de acopio, empaque, distribución. También es importante mencionar que estas tres grandes categorías de actividades económicas que se realizan dentro de la zona franca podrán ser extendidas por otras de similar naturaleza por el CEPAI. Ahorita quiero entrar un poco con ustedes y contarles cuáles son los diferentes actores dentro de la zona franca y cómo funciona la solicitud. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que existen tres actores dentro de una zona franca. Por un lado, tenemos el usuario operador. El usuario operador va a ser una persona jurídica que se va a encargar de la administración de la zona franca, ¿ya?
Puede ser una empresa tanto privada, pública, mixta, extranjera, nacional, pero es importante señalar que van a tener un objeto social único y exclusivo. Va a ser una empresa nueva va a ser una empresa nueva que se va a instalar específicamente para realizar esa actividad económica de administración, control, supervisión, dotar la infraestructura mínima, cerramientos dentro de la zona franca, ¿ya? Nosotros aquí en el ministerio somos el ente rector de las inversiones en zonas francas. Mi dirección es la encargada de revisar y recibir los proyectos. Las solicitudes están compuestas por dos componentes. La primera es la solicitud de declaratoria de la zona franca. Más adelante les voy a contar un poco más de detalle, pero básicamente son diferentes requisitos del plan maestro, los estudios, cuál es la actividad que se va a realizar ahí. Y tenemos por el otro lado la solicitud de calificación del usuario operador. Entonces, esto es algo importante y es una diferencia con el régimen anterior de las sedes, que toda solicitud tiene que venir acompañado por el administrador, el usuario operador. Si es que no se cuenta con este componente de la solicitud, nosotros enviaremos a completar. ¿Cuál es la finalidad? Es que no se queden en un cierto limbo las zonas francas declaradas sin una empresa que se encargue de la administración. Luego nosotros tenemos los usuarios. Los usuarios son personas jurídicas que pueden ser tanto públicas, privadas, mixtas, extranjeras o nacionales, que van a realizar específicamente la actividad económica dentro de la zona franca, ¿ya? Esta actividad económica siempre tienen que tomar en cuenta que debe ir en línea a la tipología, a la actividad a la cual fue declarada la zona franca. Si estamos hablando de que ellos desean instalarse dentro de una zona franca industrial de bienes, ellos no van a poder realizar una actividad económica de servicios, ¿ya? Algo que es bastante interesante en el régimen de zonas francas es la agilidad de los procesos y la autonomía que tiene también el usuario operador. El usuario operador va a ser la persona jurídica que se va a encargar de calificar y autorizar a los usuarios, a estas empresas que quieren realizar la actividad económica dentro de la zona franca, ¿ya? Y nosotros como ente rector, nosotros vamos a realizar visitas, visitas técnicas, inspecciones, vamos a hacer evaluaciones y también vamos a revisar que cada vez que se califica a un usuario, por parte del usuario operador, tienen que notificarnos a nosotros como ente rector de las inversiones en zonas francas y verificaremos que se cumplan todos los requisitos. Aquí mencionar que tanto el usuario operador como el usuario, ellos cuentan con los beneficios, tanto arancelarios como tributarios, en las zonas francas. Por el otro lado, tenemos esta tercera figura, que son los servicios de apoyo. Los servicios de apoyo podrán ser personas naturales o jurídicas que ellos coadyuvan y dan soporte para el correcto funcionamiento de la zona franca. Es decir, ellos podrán prestar servicios para los usuarios y los usuarios operadores, de guardianía, mantenimiento, cafeterías para los trabajadores que están trabajando en la zona franca, atención médica, odontológica, pero es enfocado específicamente a los usuarios, operadores y usuarios, ¿ya? Luego, aquí les voy a contar un poco sobre la declaratoria y la calificación. Es importante mencionar que el proceso es claro, es expedito, y nosotros como ente rector de las inversiones en las zonas francas buscamos brindar seguridad jurídica a los inversionistas, ¿ya? Buscamos que los trámites sean ágiles y buscamos que el inversionista se sienta acompañado. Entonces, el trámite inicia con la petición de la declaratoria de zona franca y calificación de usuario operador. Acá al interno se revisan todos los requisitos, se revisan los expedientes que estén completos. Y una vez que esté completo, nosotros lo derivamos al CEPAI, al órgano colegiado, en el cual el proyecto será presentado, será revisado, será votado por las diferentes instituciones que son partes del CEPAI, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Secretaría de Planificación, luego se emite un dictamen, un dictamen favorable y una resolución cuando acaba,
y retorna nuevamente acá al ministerio y nosotros emitimos un acuerdo ministerial. Este acuerdo ministerial nosotros lo notificamos tanto al SRI como al SENAI para que se puedan implementar los respectivos beneficios tributarios y arancelarios. Aquí un poco en líneas generales, un poco los requisitos. Esto ustedes van a poder encontrar en el artículo 107 del reglamento de la ley reglamento general de la Ley de Eficiencia y Generación de Empleo. Por ejemplo, tenemos el Plan Maestro de Desarrollo que tiene varios componentes: el informe técnico, el informe económico, el informe de mercado, el listado preliminar de bienes, equipos y materias primas a importar. Se va a tener, por ejemplo, que especificar cuál es el uso del suelo. El uso del suelo del terreno tiene que ir acorde a la actividad económica que se va a realizar. ¿Por qué se escogió dicho terreno? ¿Cuáles son las proyecciones de estados financieros? La generación de empleo, esto es algo también que es importante mencionar. Uno de los requisitos es que se debe generar inversión y empleo. No hay montos mínimos, pero son dos componentes que se debe cumplir en todo proyecto, ¿ya? También aquí mencionarles que el terreno debe ser de propiedad del usuario operador de esta empresa, tanto privada, pública, mixta, que va a ser nueva, constituida específicamente para realizar únicamente la actividad dentro de la zona franca, es decir, la de administrador de la zona franca. Y el terreno debe ser de su propiedad o el uso y el goce, ¿ya? Y poder parcelar, arrendar. Aquí un poco ustedes van a poder ver el régimen tributario. Por ejemplo, tenemos algunos de los incentivos, que es la exoneración del impuesto a la renta por 5 años, la rebaja adicional de 10 puntos del impuesto a la renta por el tiempo de la vigencia, la exoneración de los tributos al comercio exterior en la exportación de insumos, bienes de capital, materias primas destinados a la zona franca, la exoneración del impuesto a la salida de divisas, tributos al comercio exterior, exoneración del pago del impuesto a la renta sobre los dividendos pagados por los operadores y usuarios a sus accionistas, la devolución del impuesto a la renta en compras nacionales, la exoneración del pago del impuesto a la renta sobre los dividendos pagados por los operadores y usuarios a sus accionistas. Y ahorita, bueno, me estaba comentando Oscar que aquí también tenemos varias autoridades, prefecturas, gobiernos autónomos, de las diferentes provincias. Me comentaba que era de Sucumbíos, de Imbabura y del Carchi. Entonces aquí un poco yo quisiera también comentarles cuáles son también algunos de los roles y algunas de las propuestas que podrían realizar dentro de sus territorios estas autoridades. Una que es muy importante es el identificar las potencialidades y las oportunidades dentro de su territorio. Ver cómo ustedes promocionan su territorio. ¿Por qué el inversionista va a ir a invertir en Imbabura y no va a ir a Tulcán? ¿O por qué va a ir a Sucumbíos y no va a ir a Orellana? ¿Ya? También un rol de articulación con los diferentes actores en su territorio, algo bastante importante es a nivel local en la normativa, el uso del suelo, las ordenanzas, las resoluciones municipales, los planes de desarrollo, ver cómo hacen su normativa, su territorio más atractivo para el inversionista, cómo captar al inversionista, cómo hacer que él opte por este territorio y no por otro. Podría ser también mediante obra pública, servicios básicos, que puedan volverle su territorio más competitivo versus a otras ciudades u otras provincias aledañas. Ya, eso en líneas generales, mi presentación. Este ha sido un panorama bastante general de las zonas francas. Como les mencionaba anteriormente también, las zonas francas son una excelente oportunidad y herramienta para las MIPYMES, para que las MIPYMES puedan instalarse dentro de una zona franca. Las zonas francas también son una excelente herramienta para atraer inversión extranjera y poder, un poco en línea en lo que estaban comentando las otras autoridades de acá del ministerio respecto a los acuerdos comerciales.
puede ser un potencial también para captar inversionistas de otros países, que sus países no tengan acuerdos comerciales con los mercados que ellos desean entrar. Entonces se puede usar también la zona franca como un trampolín, un inversionista boliviano, uruguayo, él importa la materia prima, la procesa, crea el valor agregado y luego lo exporta y poder entrar a estos mercados que si es que él produciese y lo exportase desde su país, los costos serían mayores. Entonces, un poco en líneas generales, más bien, Oscar, ahorita podríamos abrir a preguntas y ver si alguien tiene alguna inquietud. Sí, por favor, rogaría que desarrollemos las preguntas directamente, abramos nuestro micrófono, por favor, a los compañeros que deseen hacer cierta directriz. Muchas gracias, Karina. Sí, Karina, muy buenas tardes. Está hablando Jorge Clavijo de la Cámara de la Pequeña Industria del Carchi. Como usted tiene conocimiento, las zonas francas es un área del territorio nacional delimitada y autorizada por el presidente de la República. Nosotros estábamos en un problema aquí con el municipio, que es la rectora para otorgar el territorio para una zona franca, o lo que se llamaba el parque industrial, antiguamente. Nosotros solicitamos, en vista de que no había un parque industrial aquí en el Carchi, Quinturcán más que todo, solicitamos nosotros que en los puestos donde estén ubicadas las empresas o las pequeñas empresas, nos delimiten y nos digan y se tome en consideración como de territorio para donde está ubicada la empresa y poder ser partícipes dentro de los beneficios que da el Estado. Pero eso no nos otorgó el municipio y tuvimos bastantes inconvenientes con ellos. Quisiera preguntarle, ¿qué podemos hacer nosotros para poder adquirir ese beneficio nosotros y tomar en consideración si es posible todo Tulcán como una zona franca? Perfecto, Jorge, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, aquí algunos puntos claves. Primero, recordar que una zona franca es un área geográfica que tiene que estar debidamente limitada y tiene que estar cercada, ¿ya? Es un terreno específico que se declara una zona franca. No hay la posibilidad de declarar zona franca a una provincia o una ciudad completa, ¿ya? Por el otro lado, también tenemos que partir del hecho de que las zonas francas son multiempresariales y tienen que ser empresas nuevas. Entonces, un poco aterrizándome lo que tú me comentas. Entonces, ustedes ya tienen la actividad económica, ya están realizando una actividad económica en un terreno específico, o ese terreno se realiza, por ejemplo, una transferencia de dominio, ¿ya? O se plantea un proyecto para ese terreno, es decir, se está usando solo una X cantidad del terreno, ¿ya? Siempre recordando que tenemos que tener una empresa que va a administrar la zona franca. Una empresa va a administrar la zona franca y va a ser el propietario del terreno. Y esa misma empresa no va a realizar la actividad económica, va a ser otra empresa, ¿ya? Va a ser otra empresa que va a realizar, no sé, por ejemplo, manufactura, ¿ya? Entonces, es un poco tener en cuenta, la zona franca es un área geográfica delimitada donde varias empresas van a poder instalarse ahí y van a poder realizar su actividad económica. Pueden ser empresas existentes que quieran abrir una nueva línea de negocio, pero van a tener que realizar una inversión nueva y solamente van a poder tener los incentivos y los beneficios cuando estén dentro de la zona franca. Y esta zona franca va a tener que estar debidamente cercada, delimitada. Entonces, espero que eso haya respondido un poco su pregunta. Igual comentarles que si tienen casos específicos que quisieran que podemos ponernos en contacto para armar una reunión con Oscar y podríamos ir analizando los casos específicos de cada uno, ¿ya? Pero sí comentarte que no hay la posibilidad
de declarar zona franca a una empresa, a un territorio específico, como es una provincia o como es una ciudad. José Boada, del GAD de Imbabura, tiene levantada su mano, por favor, José. Muchas gracias. Primero, bueno, un saludo cordial a los personeros del MIPRO, un saludo desde la Prefectura Ciudadana de Imbabura. Básicamente una inquietud que nace es, ¿cuál va a ser la situación en referencia a la sede que nosotros tenemos en Imbabura? ¿Cambiará su denominación a zona franca? ¿Se mantendrá como sede? ¿Va a haber alguna iniciativa por parte del MIPRO para atender esta situación? Eh, Básicamente eso, y si es que digamos, como gobierno provincial, cuando hablamos de incentivar los procesos justamente para la promoción de inversión local, tendríamos también, digamos, de alguna manera la posibilidad de dar el primer paso, es decir, ¿podría ser la prefectura un operador de una zona franca? Eso como un dato entendería que no, pero más bien quisiera ratificar más bien esta pequeña consulta. Muchas gracias. Perfecto, José. A ver, contestando tu pregunta, la primera parte, quiero mencionar que nosotros, tanto en la ley como en el reglamento, nosotros hemos querido garantizar la seguridad jurídica de las sedes, las cuales ya han sido declaradas, las cuales su calificación está vigente. Entonces, van a tener diferentes caminos las sedes. El primer camino es que van a poder optar por quedarse en su régimen intacto, sus mismos procedimientos, sus mismos incentivos, y para ellos no habrá pasado ningún día. Va a continuarse aplicando su normativa, por más que ya no se puedan crear más sedes y el régimen como tal de sedes está derogado, hay disposiciones transitorias que establecen que para ellos los continuará aplicando hasta que finalice su declaratoria. ¿Ya? La segunda posibilidad en el reglamento general de la ley de eficiencia van a encontrar un capítulo que habla específicamente sobre el proceso de transición. Entonces, este es un proceso de transición voluntario, opcional y simplificado, en el cual tanto las sedes como las zonas francas anteriores quieren acogerse al nuevo régimen de zonas francas, van a poder solicitarlo, ¿ya? Entonces, el proceso es más simplificado, los requisitos son menores y van a poder solicitar por un mínimo de 30 años. Entonces, ¿qué se hace? Ellos van a tener que haber pasado por las últimas visitas técnicas, haber pasado por el proceso de evaluación anual, van a presentar los avances, van a presentar en caso de que no se hayan cumplido objetivos o, por ejemplo, hayan incumplimientos, ¿cómo los van a subsanar? ¿Cómo va a continuar el plan de lo que tenían planificado en la sede y cuál va a ser la nueva inversión que van a realizar ahora bajo la figura de la zona franca? Si es que van a calificar, por ejemplo, nuevas empresas como usuarios, ¿cuáles son? Entonces, hay ese proceso, hay esa posibilidad. Tenemos varias sedes en el país que están optando por este proceso. Hay otras que todavía están en proceso de discusión, de toma de la decisión a la interna, pero como te mencionaba, es un proceso opcional, ¿ya? Es un proceso opcional. También comentarte que las sedes que permanezcan como sede y no deseen transicionar al régimen de zona franca, lo que podrán hacer es también solicitar acogerse únicamente al incentivo de exención al impuesto a la renta de las zonas francas. Es mediante una solicitud, tanto los administradores como los operadores o las empresas que realizaban la actividad dentro de la sede podrán solicitarlo, ¿ya? Podrán solicitarlo y previo un dictamen favorable del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? Entonces, eso espero que haya respondido tu pregunta. En referencia, perdón, Karina, muchas gracias por la información. Nada más quedaría pendiente si es que un actor público puede ser operador de la zona franca o de la sede. Perfecto. A ver, te comento. Respecto al usuario operador, sí, efectivamente puede ser tanto privado, público o mixto, pero tenemos que tener en cuenta que tiene que haber sido creado para esa finalidad. No va a realizar otra actividad económica, no va a realizar otra actividad. Entonces, en el caso de las prefecturas, de los GATS,
ellos ya realizan otras actividades económicas. Entonces, la única excepción es en el proceso de transición. Si son sede y están transicionando el proceso de zonas francas, hay una excepción en esos casos. Pero si es que es una nueva zona franca, va a tener que crearse mediante una APP, una empresa mixta, va a tener que crearse una empresa pública específicamente para administrar la zona franca. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Karina, sí, disculpa que le moleste otra vez. ¿Me podría indicar usted cuál es la diferencia existente entre sede y una zona franca? Porque para mí las dos tienen los mismos beneficios tributarios. Sí, bueno, primero que nada, mencionarte que las sedes son creadas con la intención de sustitución de importaciones. Ese era uno de los objetivos de las sedes, ¿ya? Las zonas francas son creadas con vocación de exportación, ¿ya? La idea es que todo lo que se produzca dentro de la zona franca sea para exportación. Hay ciertas excepciones en las cuales se podrá, ciertos porcentajes, que podrá ingresar a territorio ecuatoriano en ciertas ocasiones, pero es con la finalidad de exportación. También tenemos que mencionar que las actividades económicas que se podían realizar en una sede y las que se pueden realizar en una zona franca son distintas. De las sedes estamos hablando que se trataba de un destino aduanero, entonces el tratamiento aduanero que se le daba a una sede es totalmente diferente al de una zona franca. La zona franca es un régimen especial, no es un destino aduanero. También tenemos que tomar en consideración las zonas francas es un régimen mundialmente conocido. Es un régimen en el cual el funcionamiento, la operación es totalmente diferente. En lo que, por ejemplo, yo les mencionaba del tema de que el usuario operador va a poder calificar a los usuarios, ¿ya? Nosotros como ente rector de las zonas francas tenemos un rol distinto al cual se tiene con las sedes. Los incentivos son mucho más competitivos. Hay mucho mayor autonomía para el sector privado y también autonomía en el decidir dónde se puede instalar una zona franca. Puede ser en cualquier parte del territorio ecuatoriano. ¿Qué más te puedo comentar? Que algunas de las diferencias, los procedimientos, las actividades, por ejemplo, los temas de servicios. Los servicios, a diferencia en las zonas, en las sedes, no se podían realizar. Ahora podemos realizar servicios. Por ejemplo, se puede instalar un call center, un centro de investigación, servicios hospitalarios dentro de una zona franca. Entonces se abre mucho más el abanico de actividades que se pueden realizar dentro de una zona franca. No sé si esto contestó tu pregunta. Sí, gracias, muy amable. Bueno, mis queridos compañeros, ya para ir finalizando, les voy a rogar muy comedidamente, ustedes en el chat tienen un enlace o un Google Forms para que me ayuden por favor registrando sus respectivos datos, ya que nosotros vamos a extender justamente la información, adicional a esto la grabación y finalmente también las presentaciones directamente a sus correos electrónicos. De esta manera cerraríamos el ciclo y pues esta no es la primera ni la última de las capacitaciones. Nosotros dentro de nuestras competencias vamos a desarrollarlo en territorio de igual forma de manera presencial. Esto es un abre boca para que nosotros podamos ir trabajando conjuntamente. Mi querido Raulito, está justamente el enlace de Google Drive para que usted nos ingrese sus datos pertinentes. Si no hay más preguntas, por favor, para finalizar este evento y agradecerle a cada uno de ustedes por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor subsecretario, compañera Patricia, compañera
Karina también muy agradecido, Elena también un agradecimiento a todos, pues voy a dejar un momentico aquí abierto el Zoom para que puedan desarrollar el tema de la conexión con nuestro enlace. A todos, una excelente semana de labores y pues nos estaremos viendo en estos días. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, Oscar. Chao. Chao con todos. Ya, que estés muy bien, Pati.